Bueno, vamos a ver conceptos de instalaciones en obras civiles. Son los conceptos básicos que aplicamos respecto a las instalaciones en obras civiles. Lo primero que vamos a establecer, ¿qué entendemos por instalaciones en obras civiles? Es decir, abarca lo que vimos las instalaciones en edificios de todo tipo, es decir, edificios de vivienda, oficinas, edificios industriales, etcétera. Eso comprende las instalaciones internas, las instalaciones externas y sus obras complementarias. Después están las obras de infraestructura, que son también de apoyo y obras complementarias para el uso de adecuado edificio, como son las obras viales, hidráulicas, saneamiento, ferroviarias, marítimas, fluvial, portuaria, aeroportuaria, de almacenamiento, conducción y distribución de sólidos y fluidos, que son, por ejemplo, las instalaciones eléctricas. Por otro lado, están las tareas profesionales que podemos desarrollar como ingenieros civiles: proyecto, dirección de obra, representación técnica, pericias, auditorías, inspección, control, es decir, higiene y seguridad en la construcción. Todas ellas derivan responsabilidades, ¿sí? Responsabilidades tanto legales como técnicas. Básicamente, los conceptos aplicados en instalaciones en obras civiles 1, digamos que son los mismos que vamos a aplicar. Lo que puede suceder que, dado la complejidad que podemos encontrar en las obras, evidentemente vamos a aplicar algunos conceptos de normativas o de requerimientos particulares de la obra. Las instalaciones, bueno, son sanitario, incendio, gas, electricidad, transporte vertical, comunicación, seguridad, etcétera. Los riesgos. ¿Qué entendemos por riesgo antes de hablar? Es la vulnerabilidad que tenemos en función de una posible amenaza, ¿sí? Es decir, por ejemplo, instalaciones sanitarias tienen un riesgo que es la contaminación. Las condiciones de sector de incendio tienen un riesgo de incendio, explosión eléctrica, en función de cada una de cosas. Pero digamos que el riesgo así es la vulnerabilidad, que frente a una amenaza puede ocurrir un desastre. Entonces, nosotros como profesionales vamos a tener que hacer acciones y mitigar esos riesgos, tanto en el proyecto, en la construcción, mantenimiento de las instalaciones. Las acciones que podemos hacer son preventivas, pasivas y activas. La acción preventiva evita la gestación y neutraliza la generación de los riesgos, ¿sí? Ejemplo claro es el uso de buenos materiales, buena mano de obra, controles, etcétera, etcétera, a la controles a la ejecución. Después tenemos las acciones pasivas o mitigaciones, digamos, que son aquellas acciones que retardan y garantizan la seguridad de las personas, animales, bienes, etcétera, ¿sí? En esta dirección tenemos, por ejemplo, la resistencia al fuego, el tema eléctrico, los elementos de seguridad eléctrica. Después tenemos las acciones activas. Las acciones activas son todas aquellas acciones que yo realizo y que está contemplada, que en general puede ser un protocolo o no, en función de cuándo se produjo el riesgo. Por ejemplo, el tema de rociadores, el tema de matafuegos o alguna cuestión particular de elementos de tratamiento, ¿sí? ¿Cómo vamos a manejar el tema? Primero, tenemos un marco regulatorio de acuerdo al tipo de obra. Nosotros ya vimos que en los edificios en general lo manejamos con el código de edificación, ¿sí? Eso, en determinadas obras, cada una de las particularidades de las obras civiles, tienen un marco en general regulatorio que obedece a la autoridad de aplicación, que es, en el caso nuestro, edificio, como vimos, son el gobierno de la ciudad, en nuestro caso, sino municipios donde tenemos actuado.
Esta autoridad de aplicación, evidentemente, va a ser la que va a controlar, verificar todo el marco regulatorio de cumplimiento. Y le vamos a agregar una mirada de sostenibilidad ambiental a las obras civiles. Vamos a empezar por obras aeroportuarias, ¿sí? Primero definamos qué entendemos por aeropuerto. Aeropuerto es un aeródromo es aquel, un lugar en tierra, donde hay, digamos, el movimiento en superficie de aviones, sin llegada y salida de aviones. Evidentemente, cuando esto empieza a crecer, la complejidad de las instalaciones también, esto se denomina aeropuerto. Cuando recibe vuelos de otros países o vuelos internacionales, se llaman aeropuertos internacionales como el de Ezeiza. Bien, para poder llegar a entender, ¿sí? Vamos a dividir el aeropuerto en dos partes, ¿sí? El lado aire y el lado tierra. El lado aire es el lado donde está la maniobrabilidad o donde operan las aeronaves. Sí, pista para el despegue y aterrizaje, pista de carreteo, hangares, zona de estacionamiento de aviones y algunos otros elementos, como por ejemplo la estación de control, ¿sí? Bien, del lado tierra ya es el manejo de pasajeros, terminal de pasajeros, aduanas, zona de comercio, puede tener alguna zona de servicio de estacionamiento de automóviles, etcétera, etcétera. Esto cada uno tiene su particularidad en cuanto a las instalaciones. Evidentemente estamos hablando siempre de un riesgo importante, que es la posibilidad de incendio, porque son edificios que tienen una magnitud. Bien, ¿cuál es la autoridad aeroportuaria? La Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, es la máxima autoridad aeronáutica argentina. Es la encargada de fiscalizar y controlar la actividad aérea en nuestro país. Eso por un lado, ¿sí? Y el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, ORSNA, es una organización descentralizada, autárquica del Estado Nacional que fiscaliza y ejecuta infraestructura aeroportuaria. Ahí es donde vamos a tener nosotros la intervención en función de profesionales de ingeniería civil. Por supuesto que hay normativas, en este caso particular, tanto internacionales como nacionales. Es decir, las internacionales son una organización civil internacional, que es la organización de referencia internacional, el MARA, es decir, el Manual de Aeródromo de la República Argentina, derivado del anexo 4 del OASI, ¿sí? La Organización de Aviación Internacional. Y después está la IATA, que es la Asociación de Transporte también internacional. Dentro de las nacionales, bueno, tenemos la ANAC, la Autoridad Nacional Aeronáutica, el cuadro, vamos a aplicar la norma de cuadro de aplicación contra incendio, dado por el organismo regulador del Servicio Nacional de Aeropuertos. Y tenemos, como tenemos, vamos a ver en particular, vamos a tratar el tema de almacenamiento de combustibles, está la ley, la aplicación de la ley 13.660. Después están, por supuesto, la norma NFPA, la ley de higiene y seguridad de trabajo y otras normas aplicables cuando uso. ¿Cuál es la situación de la Argentina? Bueno, está dividido en Aeropuerto Argentina 2000, que tiene 33 aeropuertos distribuidos en el país. Después tenemos el Aeropuerto Neuquén de Bahía Blanca. Y después tenemos también el London Supply, que tiene a su cargo el manejo de los aeropuertos de Ushuaia, Calafate y Trelew. Dicho esto, vamos a ver que la complejidad de la infraestructura de instalaciones corresponde a las características propias que tiene el aeropuerto. Si vamos a ver, tenemos servicios contra incendio, hay unas obligaciones que cualquier aeropuerto tiene que tener: instalación de iluminación, suministro eléctrico, provisión de agua, el suministro de
combustible, tratamiento de aguas, iluminación, etc. Podemos nombrar según el tema, según el aeropuerto, los distintos tipos de instalaciones. Bueno, como bien dije, del lado de tierra tenemos el tema de los pasajeros, el manejo de carga, el tema también de mantenimiento, aparcamiento de coches, etcétera, restauración, inmigración, venta de billetes. ¿Sí? Eso tenemos edificios importantes que son similares a la aplicación con algunas particulares que vamos a ver. Los edificios son tratamiento de las instalaciones, como vimos, en instalaciones obras civiles 1. Del lado aire, bueno, ya la situación es un poco más compleja, dado que hay un movimiento de aeronaves con los riesgos que implica, hay un guiado de tierra, un suministro de combustible, mantenimiento, etcétera. Y también tenemos el tema de fauna y flora de la zona, que es otro elemento a tratar. Entonces, básicamente el lado tierra son similares con su complejidad por ser un edificio de grandes superficies a la que vimos en el guión. Del lado tierra, vamos a ver que tenemos una importancia, empieza a ver, la seguridad contra el incendio, los desagües pluviales, la iluminación, son todas cuestiones particulares, digamos, de riesgos en la zona de aire. Por supuesto que todo aeródromo o aeropuerto está obligado a tener un servicio de salvamento y contra incendio disponible, equipo de salvamento que permitan actuar rápidamente frente a una posible generación de incendio, particularmente en los aviones. Por supuesto que, como dijimos, los riesgos que se juegan hasta la seguridad contra incendio. Vuelvo a repetir, tenemos edificios de grandes extensiones, de envergadura, en plataformas cercanas, tenemos plataformas cercanas a los aviones, a esos edificios, eso es un conflicto importante, almacenamiento de combustible, red de distribución, todas estas cuestiones son definitorias. Bien, el cuadro de protección contra incendio de la ORSNA dice condición de situación. Exige viabilidad, es decir, la situación está en función de poder, digamos, circular sin dificultad frente a un evento o un accidente o lo que sea. ¿Sí? Básicamente va a haber requerimientos particulares del tema de acceso de bomberos, son todas sus unidades pesadas, es separación mínima en la planta de combustible entre los tanques. Si yo tengo ahí un riesgo muy importante, tengo concentrado un gran volumen de combustible y tengo que cumplir separarlos, es decir, determinada cantidad de volumen de combustible y además separar los tanques entre sí a los efectos de que no haya un riesgo que comprometa la situación. Después están las condiciones específicas de construcción, es decir, todos aquellos requerimientos que me permiten evitar por ejemplo, el paso del fuego, propagación vertical y horizontal del fuego, la característica de los materiales, que sea de muy baja propagación y generación de humo. Incorpora los espacios abiertos, es decir, la zona de aviones también hay que tratarlo como un sector de incendio. Las superficies vidriadas de edificios, por ejemplo, orientadas a la plataforma, exige sí o sí siempre el tema de rociadores automáticos. Si algunos han ido al tema de aeropuertos, se habrán dado cuenta que van a ver en la mayoría de los edificios el tema de los rociadores automáticos como obligación, no solo nacional, sino internacional. Después están las condiciones de extinción. Entonces ya empiezo a sectorizar los edificios de determinada cantidad de superficie, requiero un tratamiento de incendio con hidrantes, superficies mayores, qué sé yo, rociadores automáticos.
tengo que tener hidrantes en las cercanías, digamos, de la plataforma de estacionamiento de las aeronaves. Playa de estacionamiento público al aire libre con superficie deben poseer servicios de agua contra incendio. Exige detectores automáticos en los entretechos, cosa fundamental. Es decir, pensemos que tenemos grandes extensiones donde en general en el entre cielo raso se distribuyen todas las instalaciones y se pueden generar incendios, con lo cual hay que colocar detectores de incendios. Así que plataforma de estacionamiento de la nave con puestos hidráulicos. Vamos a algo concreto, los depósitos de combustible. Es decir, las aeronaves necesitan suministro de combustible. El combustible que se utiliza es parecido, similar a un queroseno, que se le denomina jet A1, A2, A3, según el tipo de avión. La ley que lo rige, la 13.660, ¿sí? Tiene algunas características importantes en cuanto nosotros vamos a hablar de control de incendio, que está pidiendo una red de cañería contra incendio que se alimenta de dispositivos destinados fundamentalmente a la refrigeración de la unidad de almacenamiento. Si yo estoy frente a un incendio, frente al aumento de temperatura de ese tanque que contiene el combustible, lo enfrío, ¿sí? Tiene que haber también monitores de dos salidas que permitan también atacar en caso de incendio. El suministro de agua tiene que provenir de dos fuentes, es decir, tengo que tener dos para garantizarme que el suministro de agua venga seguro, ¿sí? Y después la reserva en total tiene que durar para el caso de incendio por lo menos 4 horas en forma continuada. Básicamente esos son los conceptos. Bueno, acá vemos el poste hidráulico doble, puede tener también requerirse múltiple, la columna elevada con hidrante oscilante, también está el tema de exigencia, de tener un cuerpo específico para la seguridad contra incendios, compuesto por autobomba, por supuesto ellos tendrán sus elementos portátiles, movimiento, y también cercanos a la zona de la aeronave, tener un tema de espuma. Bien, el depósito de combustible se puede dividir en dos partes. Tenemos tanque de techo fijo y tanque de techo flotante. ¿Cuándo aplicamos uno y otro? Y bueno, evidentemente, ejemplo, en el caso de un aeropuerto voy a utilizar techo flotante, que es más costoso, tiene mayor costo de mantenimiento, etcétera, etcétera, pero me permite que el fluido inflamable que genera, que se utiliza como combustible en los aviones, genera vapores importantes inflamables. Con este sistema, digamos que reduzco esa formación de gas. En cambio, cuando tengo combustible, por ejemplo, que usan los barcos, que son combustibles pesados, que son menos generadores de vapores, utilizamos el techo fijo. No obstante, van a ver que le van a pedir, digamos de alguna manera, un servicio ignífugo especial mediante espuma, ¿sí? Frente a un incendio, evidentemente el sistema va a pedir, exige, el manual de aeródromos exige el uso de espuma para extinción de incendios de aeronaves en pista, ¿sí? Ahí sí, no en los tanques. Establece la cantidad de agua mínima, también estamos hablando de la pista, ¿sí? Establece reservas de espuma, ¿no? Básicamente el sistema requiere para su funcionamiento todo un equipo, digamos, y suministro de agua, también suministro de la espuma y suministro de agua. Minimax. Ein Minimum an Aufwand. Bueno, acá vemos el equipo, se ve el equipo de Suiza, los espumígenos, los tanques que contienen la espuma, suministro de agua, mezcla, ¿sí?
el agua y el coso, y digamos, tenemos el funcionamiento. La espuma van a ver que no ataca a las personas, así que, digamos, no hay un conflicto de salud a las personas. Acá vemos cómo se esparce la espuma en la zona de, digamos, de incendio. Acá vemos que la espuma es simplemente la espuma espumígena especial, es que permite. El elemento que es el chorro que manda, que dirige la espuma hacia la zona de incendio. Bueno, acá hay una demostración de un incendio de un tanque de combustible, las temperaturas que alcanza pueden llegar hasta 1000 grados según el tipo de combustible, y el funcionamiento del equipo. Vemos los espacios que ocupan, son pocos, es decir, no son superficies insignificantes. En 8, 9, 10, en 20 segundos puede llegar a, digamos, a eliminar el foco de incendio en el combustible, según el tamaño del tanque del depósito. Bien, una vez que tenemos la seguridad ahí en el depósito, las separaciones, como vemos en la imagen, se traslada a través de redes a tipo estaciones de servicio donde cargan los camiones de combustible. El combustible, por supuesto que también esa zona va a requerir de un sistema especial, en este caso de generación de espuma, matafuegos, que son los individuales, al igual que la zona de suministro de avión. El camión sale y suministra al avión. Por supuesto que además del sistema de requerimiento de hidrantes, sistema especial de espuma y extintores de fuego, están todas las condiciones de seguridad de acuerdo al riesgo que uno está tratando, ¿sí? Vamos de mayor a menor, depósito de combustible, hasta, si bien es un riesgo importante, el suministro de combustible a la aeronave, los elementos de combustible requeridos eh, para la seguridad contra incendios van en acorde a ese tipo de riesgo. El otro tema es el tema del drenaje. Es decir, piensen que las pistas de aterrizaje especial o de salida de avión frente a una lluvia, debes eliminar rápidamente el agua que cae. El agua que cae directamente van a ver que yo lo puedo canalizar, como vieron en la instalación de la Civiles 1, a través de canaletas o lo que sea, o el mismo terreno, si es absorbente, podemos utilizar el terreno absorbente y el dimensionamiento es similar. La cuestión que se plantea acá es cuando el avión aterriza o despega. Evidentemente hay un tema particular, que el avión, digamos, tiene que circular sin que se acumule agua. Entonces, tanto en el aterrizaje como en el despegue se produce, digamos, una generación de agua dinámica. Entonces, para eliminarla, se aplican algunas misma capa de rodaje, de rodamiento, canaletas, canales pequeños o microcanales, a los efectos de que ese drenaje de agua sea lo más rápido posible. Por otro lado, bueno, también es importante el sistema de iluminación de pistas, sobre todo en horario nocturno o de poca visibilidad, ¿sí? Entonces vamos a ver que tenemos sistemas de iluminación de aproximación, que son los que permiten, digamos, frente al avión,
imagen de la izquierda, visualizar, digamos, la pista. Ahí vamos a tener iluminación de aproximación, que son las que le permiten al avión estabilizar, digamos, el balance horizontal, la posición vertical en función de esa primera mirada, que son las luces de aproximación de color amarilla, y vamos a ver que también a los costados tienen rojo. Después están las de borde de pistas, ¿sí? Que iluminan color blanco, que iluminan. Y después están las de cabecera, o inicio de pista de umbral, que son verdes, la determinación de pista extremo, que son rojas, es decir, cuando termina la pista. Después está la de ejes y la zona de contacto. Vamos, para mejor que sea más claro, vamos a ver Hola, ¿cómo un video. están? Les habla Andrés Amaro. En el video de hoy estaremos hablando sobre las luces de las pistas y más. Pero antes tenemos que saber para qué sirven. Las luces de pistas principalmente son utilizadas para despegues y aterrizajes durante los movimientos nocturnos o en condiciones de baja visibilidad. Bien, ahora que ya sabemos para qué sirven, pasemos a nombrar cada una de las luces. Les adelanto que si son nuevos en la aviación no van a entender algunos conceptos, pero no se preocupen, que vamos a ir muy despacio con cada concepto nuevo. Primero vamos a comenzar por las luces de la pista. Luces de borde de pista o Runway Edge Lights. Son luces fijas de color blanco y están instaladas en cada borde de la pista a lo largo de la misma. Estas luces son omnidireccionales, es decir, se pueden ver desde cualquier ángulo. Luces de umbral de pista o Runway Threshold Lights. Son luces de color verde y dan comienzo a la zona disponible para aterrizar. Estas son unidireccionales, es decir, que solo es visible desde la aproximación. Luces de identificación de umbral o rail, Runway End Identification Lights. Son de color blanco y están ubicadas a cada lado del umbral. Estas son unidireccionales, también visibles desde la aproximación. Luces de extremo de pista. Estas son un par de luces rojas que se extienden a lo largo de todo el ancho del final de la pista. Son unidireccionales, visibles desde el lado de la aproximación. Luces de eje de pista o Runway Centerline Lights. Son luces fijas de color blanco instaladas a lo largo del eje central de la pista. También son unidireccionales, visibles del lado de la aproximación. Luces de zona de toma de contacto o TDZL, Touch Down Zone Lights. Estas son una hilera de luces de color blanco ubicadas a cada lado del eje de pista. Nuevamente son unidireccionales. Todo lo que vimos son luces de las pistas. Ahora pasemos con el sistema de iluminación de aproximación, ALS. El sistema de iluminación de aproximación o Approach Lighting System, ALS, son luces instaladas en el final de la aproximación de una pista.
y consiste en una serie de barras de luz que se extienden hacia afuera del final de la pista. Y por último tenemos a las luces PAPI, Precision Approach Path Indicator. Estas se pueden instalar al lado izquierdo de la pista, pero a veces es necesario instalarla a ambos lados de las pistas. El sistema PAPI se entiende de la siguiente forma. Cuando indique 4 luces blancas es porque estamos muy alto de la pista. Cuando hay 3 luces blancas y una roja, estamos ligeramente alto. Cuando señale 2 luces blancas y 2 rojas, estamos en la senda correcta, es decir, correctos para aterrizar. Si estamos un poquito bajo, se nos indicará una luz blanca y 3 rojas. Y cuando estemos muy pero muy bajos, señalará 4 luces rojas. Y con esta información estaremos terminando. Bien, creo que quedó claro. Después está, por supuesto, el sistema de iluminación de calle de rodaje, que tiene el color azul o verde, según lo que es destino. A la imagen de la izquierda vemos cómo se desarrolla el tema de un sistema de iluminación mediante peines surcos, donde voy a llevar hacia donde esté el elemento de iluminación. Bien. Desde el punto de vista sostenible, podemos nombrar, es decir, el Aeropuerto Internacional de Jorge Newbery, que logró el nivel 1 en la acreditación de la huella de carbono, certificado por el Airport Carbono Accreditation ACA, una consultora internacional, que se determinó que el aeropuerto porteño emite un total de 12.684 toneladas de dióxido de carbono en su operación. Esto resulta en los más bajos niveles de emisión de gases. Bien, pasemos ahora a puertos. Vamos a ver, similar a lo que es un aeropuerto. La diferencia es que es una zona, un lugar marítimo o un río, puerto también puede ser río, donde puede ser por manera natural o, digamos, ejecutado de profeso, se realizan diversas, es un lugar donde los barcos pueden fondear, atracar, operaciones de transferencia de cargas, en general, embarque y desembarco de pasajeros, tienen servicio de embarques pasajeros y cargas, ¿sí? Entonces, o sea, tenemos distintas características de puertos en función del destino. Es decir, el destino puede ser mercante, pesquero, de turismo, militar, deportivo, etc. Los puertos, salvo el puerto de Buenos Aires, todos los puertos fueron transferidos a las provincias. El manejo como un consorcio de los distintos tipos de puertos. También, al igual que en el aeropuerto, tenemos una zona destinada a zona terrestre, donde atacan los barcos y hay manejos de descarga de mercadería, de contenedores, de personas, es decir, el manejo también de aduanero, puede ser según el tipo de barco que venga. También hay suministro de combustible y eliminación de residuos, suministro de agua potable en caso de se requiera. En la zona marítima están los diques y esclusas que requieren mantenimientos en función de la protección del barco de marea y dársenas de permanencia o de operación, según los destinos. Uno de los puertos son en general el accionar de los buques o barcos, son un foco de contaminación acuática relevante, importante. Entonces, vamos a ver, igual que en el aeropuerto, la importancia que tiene, digamos,
la operación para controlar. Un foco es el suministro de combustible, otro es el agua potable, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que el combustible, digamos, que usan los barcos, en general son los contaminantes. La ruta de tránsito de los barcos es, según el Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos, en 1985, vertieron al mar unas 3.200.000 toneladas de hidrocarburos. Eso se hicieron acciones y bajó a 2 millones. ¿Sí? Bien. Igual que un aeropuerto, las arquitecturas portuarias son diversas y las instalaciones, la infraestructura de apoyo también. Entonces, vamos a ver que los principios de funcionamiento de cada uno según las normas y reglamentos. ¿Sí? La autoridad, digamos así, a nivel pesquero y con policía auxiliar es la Prefectura Naval Argentina y la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante es la Autoridad Portuaria Nacional y es con la que nosotros vamos a tener el contacto en función de la infraestructura que requiere. La situación portuaria la pueden ver en Argentina, en el link que tienen en pantalla. ¿Sí? La norma específica es la Marpol 7378, que es un convenio internacional de nuestro país, suscribió con diferentes regímenes operativos para la descarga y recepción de residuos múltiples, hidrocarburos, sustancias líquidas, transportables, aguas sedentinas, residuos sólidos, sobre todo. ¿Sí? Después están las normas de referencia de la Prefectura Naval Argentina. La misma para combustible, que ya vimos cómo se trata, tiene forma similar en las exigencias de los puertos. Después tenemos la NFPA, higiene y seguridad y otras normas alcanzadas. La norma de Prefectura Naval Argentina Marpol se complementan con las instalaciones de tierra. Según la envergadura de puerto de servicio, el destino, los líquidos recolectados pueden ser tratados en una planta de tratamiento. Para residuos sólidos se debe disponer de la logística específica y accesibilidad al pie de los buques. ¿Sí? El buque debe descargar por separado en contenedores de sus residuos de distintos colores. La provisión de agua potable con tanque de almacenamiento, red de distribución suficiente capacidad según los requerimientos. Pensemos que un barco, digamos, un crucero puede traer alrededor de 2.000, 3.000 personas con un uso de agua de 180 o 200 litros. ¿Sí? Bien. Las normas, las instalaciones similares a las que podemos encontrar con las características particulares del puerto. ¿Sí? Entonces, en lo que son el sector tierra, son muy similares a los edificios, salvo la extensión que pueden tener, que son más acotadas que un aeropuerto, pero tienen la misma situación. En el muelle tenemos destinado a los barcos provisión de agua, provisión de combustible, provisión de energía, retiro de residuos, descarga de residuos, provisión de alimentos. Bien, dentro de los puertos, como dijimos, todos los puertos tienen, digamos, están a cargo a nivel provincial, salvo el puerto de Buenos Aires, que es el puerto nuevo, que tiene sector de cargas generales, sector de cruceros, sector agroindustrial, sector de recepción de combustible, sector militar, hay un sector de uso militar específico, sector de cabotaje y deportivo. Todo eso conlleva a distintos tipos de instalaciones. Mar del Plata ya es un puerto marítimo específico donde tenemos sectores puntuales de pesca, es un puerto pesquero, también cerealero para entradas, para la salida del cereal, lo mismo el petróleo,
tiene una base naval, un sector deportivo igual que el de Buenos Aires, y tener un sector de construcción de barcos, astilleros y navales. Por supuesto que una de las cuestiones particulares del puerto es la preservación de la fauna. Después también hay en el litoral, o en las zonas de Puerto Madryn, entre otros, tenemos muelles, no son puertos, sino que son atacaderos de barcos con marítimos, ya directamente ahí ya hay que proteger, digamos, a los barcos, contenedores igual, y está, en el caso de Madryn, está Aloarse. Para que tengamos una idea, en instalaciones deportivas, la barra de embarcaciones de recreo, son embarcaciones de recreo, tienen que tener armario de servicios, es decir, todos los puertos ofrecen servicios, esto que estuvimos hablando de ofrecerle agua, combustible, el tema de tratamiento de residuos que se generan en un barco. Básicamente vamos a tener en los sectores de puertos deportivos un tema de emergencia, es decir, una luz, digamos, para en horario nocturno poder identificar dónde puedo encontrar el matafuego, el salvavidas, el cable de vida, el cabo flotante para poder utilizar. Y después, bueno, están los suministros de servicios, es decir, requerimiento de toma de energía con su elemento de protección, el suministro de agua. Todos esos elementos son los requeridos para un servicio en puertos deportivos. Bien, ¿cuál es la cuestión que vamos a tratar? Es la sostenibilidad ambiental. Es decir, como dijimos, digamos, los buques y los barcos son los principales contaminantes, es decir, emiten gases en función cuando queman el combustible para la energía en su circulación, generan, digamos, el uso de hidrocarburos, generan residuos por distintas cuestiones propias del uso de barcos, tienen agua de lastre, o sea, para poder navegar, toman y expulsan agua de lastre. Hay sustancias también nocivas de acuerdo a las características que traen. Entonces, fundamentalmente la contaminación se debe al hidrocarburo y lo que se transporta a granel. Hay una ley que dice específicamente que aquel una empresa que realiza una actividad riesgosa deberá tener contratar un seguro de cobertura para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño. Esto es como el tema del riachuelo, es decir, vos tenés un seguro y podés contaminar sin tomar las medidas mínimas. Entonces, es importante la recolección de residuos, la recolección de sólidos que estén clasificados y la logística general del puerto para evitar la contaminación. Hoy en día, cualquier crucero es como una gran ciudad, donde cada detalle está pensado para que los pasajeros se sientan tan cómodos como en tierra. Solo que mejor, puedes ducharte, lavar la ropa o nadar en una piscina. Pero ¿a dónde va toda el agua sucia? Como cualquier ciudad, los cruceros producen montones de desechos y aguas residuales. Y no los tiran al agua del mar. Esas islas de plástico llegan a los océanos desde tierra. Primero, aunque los pasajeros no se den cuenta, el sistema de suministro de agua a bordo del barco está diseñado para usar el agua con moderación. Los mecanismos de aireación llenan de aire el agua que sale de los grifos y duchas, y como resultado, sale menos agua, incluso 5 litros ahorrados por persona. Ahorran miles de litros al día, y aún así el barco promedio gasta alrededor de 180 a 230 litros de agua
agua por pasajero todos los días. Produce montones de aguas residuales que necesitan ser utilizadas. Digamos que el crucero más grande del mundo, el Harmony of the Seas, puede transportar unos 5.500 pasajeros junto con 2.300 miembros de la tripulación. Producen cerca de 1.418.000 litros de aguas residuales al día, y todo va al sistema de aguas negras. Hay dos categorías para las aguas residuales de los cruceros: grises y negras. Las aguas grises provienen de la lavandería, duchas y cocinas. Las aguas negras vienen de los baños. El mayor volumen de aguas residuales proviene de las aguas grises. Estas se mezclan con parte de las aguas negras y se envían al bioreactor. Primero, todos los sólidos son filtrados y después esto va a otro tanque donde se agregan bacterias. Hacen su trabajo comiendo pequeñas partículas de desechos y limpiando el agua. Después de terminar, el líquido en el tanque ya está lo suficientemente puro, pero también se limpia con luz ultravioleta. El cloro y otros productos químicos no se usan porque son malos para el ecosistema marino. En la etapa final, el agua es analizada por su contenido bacteriano y, en caso de que aún se encuentren microorganismos dañinos, es enviada a una limpieza extra. Dicen que el agua que se tira por la borda después de todos estos procedimientos sigue siendo más limpia que el agua del océano. Es por eso que algunos puertos permiten su disposición en el mar dentro de la zona sanitaria de 19 kilómetros. Los residuos sólidos que se filtraron en la primera etapa se mantienen en tanques especiales hasta que el barco llega al puerto donde será utilizado. Todos los barcos tienen tanques especiales llamados tanques de agua de lastre, que están llenos de agua y se mantienen en el barco para mantenerlo estable. Tienen que llenar estos tanques con agua de mar de todos modos, así que ¿por qué no utilizar los residuos en su lugar? Los científicos han notado que el agua de lastre tomada de un océano y arrojada a otro es mala para el ecosistema. Las especies de plancton y otros habitantes del mar varían en los diferentes océanos, y los extraños pueden empezar a destruir a los nativos. Por eso los barcos modernos tienen filtros especiales que limpian el plancton, y los peces del agua de lastre los devuelven al mar y el agua se purifica con lámparas germicidas. Después de eso se puede verter en otro océano sin dañar el ecosistema. También hay agua en cada barco que se conoce como agua técnica, que incluye agua condensada, agua de refrigeración y agua de caldera. Contiene petróleo y si se arroja al mar no sería bueno para el ecosistema. Por eso se envía al separador que purifica el agua técnica del petróleo. La regla dice que el agua técnica arrojada al océano no debería contener más de 0,000015 partes de productos petrolíferos. No suena mucho, ¿verdad? Los detectores sensibles miden el nivel de petróleo en el agua, y si es incluso un poco más alto de lo permitido, el agua se envía de nuevo para su limpieza. Después de eso se puede verter en el mar. ¿Qué hay de otros tipos de residuos? La Organización Marítima Internacional tiene leyes estrictas sobre el uso de desechos y son perfectamente ecológicas. Hay personal especial a bordo de cada barco que clasifica la basura en 4 categorías: residuos de comida, papel, metal y vidrio y plástico. Por lo tanto, una bolsa de té debe dividirse en 3 categorías de residuos. La bolsa en sí y la cuerda irían al papel. Las hojas de té son residuos de alimentos y la grapa que sostiene la cuerda a la bolsa al metal. Imagina cuántas bolsas de té tienen que ordenar en la Harmony of the Seas. 5.500 pasajeros pueden tomar té 1 o 2 veces al día. Ahora ya sabes quiénes son los verdaderos superhéroes. La mayor parte de los residuos de la comida se considera natural. No dañan el ecosistema marino. Los habitantes marinos están felices de terminar lo que los pasajeros han tirado. Los residuos de alimentos grandes se cortan en trozos pequeños en una máquina especial. Por ejemplo, si llenas el recipiente de 30 litros con espinas de pollo, panes y cáscaras de mandarina, obtendrás menos de 5 litros de papas fritas secas y pequeñas que tu pez de acuario comerá con placer. La única regla sobre los residuos de alimentos se refiere a la distancia desde la tierra donde el barco puede arrojarlos al agua. Se puede tirar por la borda más allá de una zona sanitaria de 19 kilómetros. Los desechos domésticos, la grasa para cocinar y los desechos sólidos se mantienen a bordo hasta que el barco llega al puerto y son utilizados ahí. Los residuos de papel van a una estufa especial donde se queman. El metal y el vidrio son lanzados por la borda. ¿Sorprendido?
Estos dos simplemente caen al fondo y no hacen daño al mar. Son pulidos por el agua durante años y luego se convierten en las hermosas piezas lisas que a veces se encuentran en la orilla. Sin embargo, las reglas sobre la distancia desde el terreno donde se pueden lanzar el metal y el vidrio son más estrictas. En el mar Mediterráneo no está permitido tirarlos por la borda. Todo el plástico utilizado a bordo durante el crucero se mantiene ahí hasta que el barco llega al puerto. Para que el proceso de eliminación sea más rápido y fácil, utilizan una máquina especial que comprime todos los residuos plásticos en bloques. También se aplican normas estrictas a los propios pasajeros. En cada cubierta de un barco de crucero, por lo general hay instrucciones especiales que les prohíben tirar cualquier cosa por la borda. Y por cierto, ¿de dónde viene toda el agua del barco? No pueden llevarse toda el agua dulce que se usa para beber, cocinar y lavar antes de partir, ¿verdad? Resulta que todos los cruceros tienen plantas desalinizadoras. Cuando el barco se aleja a más de 40 kilómetros de la tierra, toma agua del mar que pasa por un filtro de varias capas, una potente lámpara ultravioleta y un desalinizador. El paso final es el materializador, un enorme tanque lleno de todos los minerales útiles que el agua dulce suele contener. Después de eso, pasa de nuevo por debajo de la lámpara ultravioleta y listo, se puede utilizar para beber. La planta desalinizadora es del tamaño de una habitación y proporciona suficiente agua fresca para todos los pasajeros y la tripulación. Eso es entre 180 y 230 litros por persona al día, ¿recuerdas? ¿Conoces algún otro dato interesante sobre los... Bueno, también otro tema interesante que empezó a funcionar, la conexión eléctrica desde el muelle al buque. Es decir, no todos los puertos, el gran puerto de Buenos Aires, de Estados Unidos y de China, tienen este sistema, es decir, generan electricidad propia. El tema del tendido de cables aéreos en los puertos está prohibido. A su vez, van a elementos que manejan con el barco tiene que estar preparado, van a ver que la mayoría de los barcos no están preparados para recibir energía, de manera que cuando está el barco atracó, digamos, tenemos ahí una cuestión de que para seguir funcionando en esa situación genera quema combustible. Entonces, eso se llama planchado en frío, pero igual hay un consumo y hay un, digamos, a nivel de contaminación, el producto de la combustión en el sector portuario. Entonces, para evitar eso, se le suministra energía eléctrica en la base del puerto, lo cual permite no usar el tema de combustible. Bueno, para concluir, entonces los conceptos de instalaciones en obras civiles, vimos que conceptualmente son similares a las vistas, por no decir que son con los mismos conceptos básicos vistos en las instalaciones de obras civiles 1. Nos vamos a manejar con un marco regulatorio particular, si existiera, la autoridad de aplicación, que es la que va a controlar, y siempre con una mirada de sostenibilidad ambiental, ¿sí? Por supuesto, siempre buscando mitigar y
aplicando acciones tanto preventivas, pasivas y activas desde el punto de vista de la obra civil, ya sea el proyecto, el rol que intervengamos, proyecto, dirección, control y mantenimiento de las mismas.